Bueno, les pide entonces el desarrollo potencia portadora. Tienen como dato la amplitud de la portadora, tienen el valor de impedancia, entonces ustedes saben que la potencia es la tensión al cuadrado dividido en la impedancia. Entonces de ahí, aplicando la expresión esa, determinan el valor de la potencia importadora sobre 2 veces la impedancia, ¿no? Porque ese 2, recuerden que sale del valor eficaz, ¿no? De la raíz de 2. Por eso le queda ese 1/2 afectando a la expresión de la portadora. Eso me imagino que lo recuerden bien. Las potencias en las bandas laterales, ahí sustituyo el valor de la amplitud de la banda base por el índice de emulación y la amplitud de la portadora. Como son dos bandas laterales, queda afectado por ese 1/2. Entonces les queda como expresión total el índice al cuadrado, la amplitud de la portadora al cuadrado, dividido 8ZL. O como una expresión más genérica, el índice de modulación al cuadrado por la portadora, por la potencia de la portadora, dividido 4. Eso es para cada banda lateral. Y si es para ambas bandas laterales, ese 4 se transforma en 1/2. La potencia total va a ser la potencia puesta en juego de la portadora más ambas bandas laterales. Una pregunta les hago, si no modula, ¿cuál va a ser la potencia total que voy a tener en el sistema? ¿Me escucharon? Ahora no. La de portadora. Exacto. Si no modula, o sea, no está entrando la banda base, la portadora no hace nada, o sea que me queda la potencia únicamente de la portadora. En cuanto al rendimiento, ¿qué es el rendimiento? En términos generales, ¿qué entienden ustedes por rendimiento? De cualquier sistema, ¿no? Sea mecánico, eléctrico. ¿Qué les relaciona el rendimiento de algo? Relación entre la potencia útil y la potencia total que se utiliza. Claro, lo que yo obtengo y lo que yo aporto. Exacto. Ese es el rendimiento. Bueno, ahí también la tienen desarrollada la expresión. Pueden aplicar la expresión general o si conocen básicamente el índice de modulación, les queda el índice de modulación al cuadrado sobre 2 más el índice de modulación al cuadrado. Entonces los valores ya sustituyendo, porque yo ahí les expresé en la primera parte cómo se calculaba cada ítem, ¿no? Profe, Entonces, sí. ¿puede repetir lo de rendimiento porque aparece cortada la fórmula? ¿Le parece cortado? Sí, por lo menos sí. Bueno, el rendimiento, como todo rendimiento, es lo que usted obtiene sobre lo que usted aporta. Es decir, usted está obteniendo 2 bandas laterales, ¿sí? Sobre lo que realmente aporta todo, sobre la potencia total. Ese es el rendimiento. Capaz que en la otra hoja le aparezca ya la expresión nuevamente, ¿sí? Puede ser que se me haya cortado cuando escaneé y no me he dado cuenta.
Pero fíjense, el reverso de la hoja, sustituyendo por los valores, la potencia de portadora les da 1 watt, potencia en una banda lateral 0,16 watt, potencia en las dos bandas laterales habrán dos veces los 0,16, o sea, los 0,32 watt, la potencia total 1,32 watt, y el rendimiento, ahí tiene la expresión, ¿le alcanza a ver ahora? 0,24. Sí, profe. Bien. Una pregunta les hago. ¿Cuál es el rendimiento óptimo de una M? ¿Cuál creen que es el valor que les dará? 33%. Exacto, 33%. O sea, un rendimiento bastante flojo, ¿no? O sea, el rendimiento es bastante escaso, pero bueno, para el sistema es el 33%. Ese sería el máximo rendimiento. O sea, con un índice de modulación del 100%. Bueno, ¿alguna duda con respecto a los cálculos de potencias? Bueno, continuamos con el ítem 310. Ahí ustedes tienen una gráfica en donde les indica una señal ya modulada, donde la amplitud máxima es de 180 volts y la amplitud mínima de 20 volts. Les da el valor de frecuencia de ambas señales. Y con esa gráfica y esos valores mencionados, les pide calcular el índice de modulación, después escribir nuevamente la expresión de la onda modulada, el gráfico de la señal modulada, la potencia, si el sistema carga sobre una impedancia de 50, y el espectro de frecuencia de la onda modulada. Bueno, ahí también les he desarrollado cómo son los cálculos para determinar las amplitudes de la portadora y de la banda base. De los valores máximo y mínimo, de ahí despejo la amplitud de la banda base o de la portadora por sustitución. Bueno, hago todo ese desarrollo que ustedes tienen ahí bien claro. Entonces, fácil de recordar, la amplitud de la banda base va a ser la diferencia del valor máximo menos el mínimo dividido 2, y para el caso de la portadora es la suma del valor máximo más el valor mínimo dividido 2. Con esos valores ya determinados puedo calcular el índice de modulación. Que eso lo pueden ver también en el multisim, el trapecio, que está más adelante. Bueno, entonces de ahí calculamos el índice de modulación, que les da un valor de 0,8. Una amplitud de banda base de 80 volts, una amplitud de portadora de 100 volts. Construyo la expresión de la señal modulada. Entonces me va a dar una amplitud de bandas laterales de 40 volts con frecuencias superior de 1,1 por 10 a la 6 y la otra de 0,9 por 10 a la 6 megahertz, ¿no? En la expresión megahertz eso. Después el otro ítem les pide determinar el valor de la potencia total. Ahí utilizo justamente el valor del índice de modulación
potencia de portadora, factor de 1 más el índice al cuadrado sobre 2, sustituyo por los valores numéricos y eso me da una potencia total de 132 watts. Previamente tengo que determinar la potencia en la portadora, ¿no es así? Eso me da 100 watts. Ahí simplemente les dibujé también el diagrama espectral. Pero en potencia, así como está en tensión, también puedo obtener el de potencia, ¿no es así? Entonces me quedan dos bandas laterales con amplitudes de 16 watts y la portadora con un valor de 100 watts. O sea, por ejemplo, en un ejercicio se les puede dar, hacer el diagrama, el espectro en frecuencia, en amplitud o en potencia. Es exactamente lo mismo, solo que tendrán que indicar, por un lado, la amplitud en tensión o la de potencia. Creo que está claro el ejemplo, ¿no? ¿Alguna duda? Ok. Bueno, continuamos entonces con la otra consigna. La 3.11. Esta está interesante. La expresión de cierta onda modulada es toda esa expresión que ustedes tienen ahí. Les pide determinar el desarrollo analítico de la señal modulada, qué componente de frecuencia tiene la onda, qué amplitudes tiene y qué índices tiene la señal modulada, y realizar el gráfico nuevamente de amplitud versus frecuencia de la señal modulada. Previamente habíamos visto que una señal portadora modula una banda base, pero también se puede usar para modular más de una banda base con la misma portadora. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esas dos bandas bases no deben estar cercanas en frecuencia, porque si no, al modular o al demodular, tendremos problemas de superposición. Bueno, entonces ahí tenemos dos señales de banda base. Una con un índice de modulación de 1 y la otra con un índice de modulación de 0,3. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, ahí se los indiqué, ¿no es cierto? En el apunte. Bueno, sustituimos los valores, ¿sí? Buscamos el desarrollo total de la expresión de la portadora y vamos a tener dos bandas laterales. Una con un valor de 12,5 volt y frecuencia de 505 y 495 kilohertz. Y por otro lado vamos a tener dos bandas laterales con amplitud de 3,75 con frecuencias en 510 y 490 kilohertz. Entonces ahí les pedía por separado las amplitudes de las bandas laterales y las frecuencias y los índices de modulación. Y por último, la construcción del gráfico amplitud versus frecuencia. Eso en todo caso, la clase que viene les puedo hacer la demostración con el simulador, en donde
se puede modular, como les dije, dos señales, dos bandas base con una única portadora. Bueno, ¿alguna duda con respecto a ese ejercicio? O sea, ¿qué se puede tomar en el parcial? Uno parecido. ¿Puede ser? Profe, no me queda claro por qué toma como banda base la primera de índice 1 y la otra con 0,3. No lo veo. Es que ahí está, fíjese que la expresión de la señal elimina el 0,3 ese que tiene ahí por coseno de 1000, ¿no es así? Sí. Elimínelo para que lo pueda ver claro. Entonces le queda una amplitud que dice 25 volt. Abrimos corchete, Ujú. dice 1 más coseno de 5000t, y eso estaría multiplicado por el coseno de 5 por 10 a la 5t, ¿no es así? Entonces ahí tendría una banda lateral, como la misma expresión que vimos en los ejercicios anteriores. Pero acá le estoy sumando una señal que dice más 0,3 coseno de 10.000t. O sea que el primer término es una banda lateral, y si no me figura como índice ningún otro valor, lo tomo justamente como un índice de valor de 1. ¿Se entiende? Ah, ahí sí. Ese Sí, coseno estaría multiplicado por un m, que en este caso vale 1. bien. ¿Se dio cuenta? Sí, sí, ahora sí. Bueno, Gracias. perfecto. Ahí yo también podría sumarle, supongamos, a ese término, dentro del corchete, más 0,8 coseno de, qué sé yo, 50.000t. Ahí tendría otra banda base con un índice de 0,8, creo que le dije. Entonces tendría que tener ahora una portadora más 3 bandas laterales. Bueno, continuamos con la guía. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, la siguiente acá les da directamente de una gráfica, dada el siguiente espectro de líneas que representa la onda modulada en amplitud. Tenemos que reconstruir, o sea, hacemos el paso inverso a lo que habíamos hecho con los cálculos anteriores. Antes tenemos que la señal y de ahí graficábamos. Ahora tenemos la gráfica y a partir de la gráfica reconstruimos los valores de amplitud y frecuencia que ya se han dado como datos. Y también me pide los valores de potencia, ¿no? Ah, perdón, yo me estoy confundiendo. Era el 312. No me dijeron. El 312 tenemos que hacer. Sí. Bueno, ahí dice que un transmisor de AM tiene una potencia total de 150 kilowatts con un índice de modulación del 100%. Tienen que determinar potencia de portadora cuando no modula. Después les pide potencia total transmitida con el índice de 0,8. Potencia de las bandas laterales con el índice de 0,6. Y bueno, potencia total con la situación de que una de las bandas laterales está suprimida. Bueno. Entonces, ¿cómo calcularán el primer ítem? Potencia de la portadora cuando uno modula.
aplican la expresión de potencia total, ahí despejan el valor de la potencia deportadora, y si no módulo, ¿qué pasa? El índice es 0. O sea que todo el denominador me queda un valor de 0 al cuadrado sobre 2 más 1, no sé cómo les da, pero les da 1 ese resultado, que va a dividir a 150. Entonces le queda 150. Esa es la potencia deportadora cuando no modula. En el segundo término, en el segundo caso, la potencia total ahora cuando el índice de 0,8. Bueno, aplican de nuevo la expresión. Y le da un valor de potencia total de 132 kilowatts. Para el caso, para el punto C, cuando las bandas laterales, para el caso de 0,6 de índice de modulación, le da un valor de 18 kilowatts para las dos bandas laterales, ¿no? Y el último, ahí lo tienen todo desarrollado también. La potencia deportadora, dijimos que son los 100 kilowatts, las potencias en las dos bandas laterales de 40,5 kilowatts, o sea que la potencia en una banda lateral será la mitad. Y les dice que si se reduce la potencia deportadora en 10 dB, o sea que les queda 10 kilowatts, será la potencia total más la potencia en una banda lateral, eso les da un valor de 30,25 kilowatts. Me siguieron en el desarrollo, ¿no? Lo tienen ahí Sí. todo desarrollado. Bueno, ¿ninguna duda con respecto a esa consigna? Bueno, continuamos entonces ahora con el 313. Ahí habíamos dicho que teníamos de la gráfica, que nos dan los valores de amplitud de la portadora y las bandas laterales y las frecuencias respectivas, tengo que construir las expresiones con sus valores numéricos. Entonces, la amplitud de la banda base serán 50 volt coseno de 2pi de 20 kHz. La expresión de la portadora serán los 100 volt coseno de 2pi de 100 kHz. El índice de modulación, recuerden siempre que es la amplitud de la banda base sobre la portadora, me da un índice de 0,5. La expresión de la onda modulada, acá aplico la misma expresión que en el caso anterior, cuando teníamos las dos señales de esa banda base. Entonces me va a quedar como primer término la portadora más dos términos que son las bandas laterales de 25 volt, coseno de una frecuencia de una banda de 120 kHz y la otra de 80 kHz. La potencia en la portadora, aplicando la misma expresión vista anteriormente, nos da 100 watts. La potencia total, utilizando el índice de modulación y la potencia en la portadora, me da un valor de 112,5 watts.
Y el rendimiento, puedo aplicar la expresión de las dos bandas laterales dividida la potencia total o utilizando la expresión que nos da el índice de modulación. Me da un valor de rendimiento del 11%. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Ningún problema o alguna duda? No, profe, todo bien. Bueno. El 314, ahí les da una gráfica que dice que el espectro de una cierta FDT se muestra a continuación. Posteriormente les indica que para generar un tipo de criptografía que asegure la comunicación, este es aplicado a un sistema conocido como Scambler, cuyo diagrama en bloque se muestra a continuación. Y ustedes lo tienen no ahí en la guía que yo les envié, sino en la guía de los ejercicios publicados, ¿sí? Les pide una gráfica en frecuencia de la señal en cada uno de los puntos del diagrama, un esquema en bloque para la recuperación de la señal original y la gráfica de la señal en frecuencia en cada punto del diagrama propuesto. Bueno, entonces, siguiendo el diagrama que tienen ahí del libro, ¿sí? Al modulador entra la FDT, que es la gráfica esa que tienen ahí, y una señal que les da una amplitud de 2 coseno omega c de t, o sea que ahí estoy modulando, ¿no es así? Voy a modular y voy a obtener una señal con 2 bandas laterales. ¿Con o sin portadora? Sin portadora, exactamente. Bueno, eso pasa por un filtro pasaltos. ¿Qué me va a dejar pasar ese filtro? Justamente las dos bandas, o mejor dicho, los dos extremos de las bandas laterales. Ahí en el gráfico que ustedes tienen de lo que yo les he presentado, me va a dejar pasar los extremos de las bandas laterales. A esa nuevamente la vuelvo a modular por una señal que dice 2 coseno omega c más omega m de t. ¿Qué voy a obtener? Nuevamente otra modulación y va a estar lógicamente más alejada en la frecuencia, ¿no? Porque ahí le estoy sumando la frecuencia de la portadora, más en este caso la banda base. Y a eso lo paso por un filtro pasa abajo. O sea que en esa demodulación, recuerden, obtengo la banda base más los términos de las dos moduladas, las dos señales, las dos bandas laterales. Si eso lo paso por un filtro pasa abajo, suprimo esas bandas laterales y me queda justamente la banda base, que es ese pequeño triángulo que tienen ustedes dibujado ahí en la presentación que yo les hice. ¿Les quedó claro el diagrama? Profe, y al final, después del filtro pasa abajo, nos quedaría la banda base, pero invertida, ¿o no? Claro, exacto. Porque fíjese, la primera modulación que hace, esos dos triangulitos que están como enfrentados, al modular por primera vez le quedan dos bandas base, dos bandas laterales, ¿no es así? Que sería el tercer gráfico que usted tiene ahí de lo que yo le presenté. Vuelvo a modular, perdón,
a eso lo paso por un filtro pasa alto, es decir, me quedan, de esos dos triángulos, me quedan los dos triángulos extremos. ¿Me sigue hasta ahí? En el gráfico, ¿sí? Sí, profe. Bueno, a eso lo vuelvo a modular con una portadora mayor a la anterior, ¿sí? Porque es omega C más omega M. Podría haber puesto que ese sea un valor de portadora cualquiera, ¿no es cierto? Pero bueno, la expresión le dice omega C más omega M. ¿Qué va a pasar? Van a volver a modular esa señal que había pasado por el filtro pasalto. ¿Y qué me va a aparecer? Haga de cuenta que una portadora va a un extremo y la otra portadora va al otro extremo. Me van a quedar las dos bandas laterales y esos triangulitos que se superponen me forma ese triángulo mayor que tiene ahí el medio. Es como que la portadora barre hacia la izquierda y la portadora barre hacia la derecha, y esos dos medios triángulos ahora, como en el caso previo que los tenía invertido, ahora es como que lo tengo sumado. Por eso me aparece esa pequeña pirámide ahí. ¿Se da cuenta? Sí. Es gráfica la resolución, básicamente. ¿Sí? Entonces, si usted esa señal, entonces, recuerde que al demodular yo voy a obtener nuevamente la banda base más los otros términos de la demodulación. En segunda armónica, ¿sí? Con amplitudes menores. Entonces, si yo tengo que recuperar la banda base, ¿qué tengo que hacer? Pasar toda esa señal y recuperar simplemente con un filtro pase bajo, con una característica de filtro que me deje pasar justamente la señal banda base. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, hay como tarea, en todo caso después se las voy a publicar más adelante, hagan el esquema en bloques para la recuperación de la señal original. Es decir, de ese triángulo, de esa pirámide que me quedó, tengo que volver a recuperar la imagen previa, es decir, esos otros dos triangulitos enfrentados que tenía antes. Eso lo hacen, también por grupo me lo envían para ver si lo resolvieron correctamente. Y bueno, la gráfica de la señal en frecuencia en cada punto del diagrama propuesto, que es lo mismo que les hice yo en este otro caso. ¿Se entiende? Entonces tengo que hacer el demodulador. Todo esto que hice fue una modulación. Bueno, pasamos de al 317, ¿sí? Porque esos otros dos no los realizamos, ¿sí? El 317 les dice que una de las formas de determinar el índice de modulación en una señal de AM es con la ayuda de un osciloscopio conectado en la deflexión vertical la señal modulada y en el horizontal la modulante. Entonces ustedes tienen ahí en la gráfica del libro la señal banda base que va a la deflexión horizontal y la señal ya modulada que va al vertical. Si se acuerdan, en la clase con el ingeniero Dani, se vieron el trapecio ese justamente. Que eso lo seleccionan ahí mismo del osciloscopio. Ven en el dominio tiempo la señal y si no lo ven en forma del trapecio. Entonces, de acuerdo al índice de modulación, esa figura básicamente me puede dar un triángulo
cuando el índice de modulación es igual a 1, es decir, que voy a tener una amplitud de portadora y banda base máxima, y la mínima no va a coincidir sobre el eje. Cuando el índice de modulación es menor a 1, vamos a tener justamente ese trapecio con una amplitud máxima y una amplitud mínima. Y en el caso de una sobremodulación me aparecen como dos triángulos opuestos, ¿sí? Que ahí se los he dibujado también. No está a escala eso, por supuesto, ¿no? Entonces, si recuerdan de una consigna anterior, podíamos determinar el índice de modulación en función de las amplitudes máximas y mínimas. ¿Mm? Esa es la representación que podemos ver en el osciloscopio. Cuando el índice es 1, cuando el índice es menor a 1, cuando el índice es mayor a 1, en el caso de la sobremodulación. Si no lo pueden ver en la simulación que ustedes tienen que hacer de la M, la clase que viene, me consultan y les muestro cómo es. ¿Mm? Para que no vayan a quedar con dudas. ¿Alguna consulta? El tema de los grupos, Ferreira, yo les puse hace tiempo en el autogestión que formaran grupos y me enviaran quienes los integraban. Eso siempre hacemos para realizar los trabajos prácticos, es decir, presentan una carpeta con las simulaciones. En este caso me lo envían siempre, no presentan carpeta, me lo envían directamente el mail, ¿m? Con el formato de una carpeta, por supuesto. Usted no está en ningún grupo porque no tengo ahora a mano el listado. Yo le había indicado más o menos, porque en cada curso más o menos hay como 40,